Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación del docente Juan José Ortiz Arguello, enfermero egresado de la Universidad de San Gil. Juan José se ha desempeñado como docente, formando profesionales del área de salud, en donde se ha caracterizado por sus esfuerzos en cambiar los paradigmas de la educación y en la forma en cómo aprendemos. En su carrera profesional, ha trabajado en instituciones de prestigio como Alcaldía Municipal de San Gil, Hospital Regional de Duitama, Fundación Cardiovascular de Colombia y Hospital Universitario de Santander, en donde se ha desempeñado en diferentes servicios como urgencias, UCI pediátrica y adulto. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados, para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Bueno, en el transcurso de la explicación, si tienen alguna duda o pregunta en el desarrollo del tema, les agradezco que reaccionen alzando la mano, ahí donde dice, para las personas que de pronto no saben, hay un como un emoticón donde aparezca como un emoji y ahí pueden escoger la reacción de alzar la mano para yo saber quién tiene la pregunta. ¿Listo? Eso está en la parte inferior de la pantalla, la pueden encontrar. Listo, entonces vamos a iniciar con la clase de hoy, que es la introducción a la inyectología. Esta clase es como para que nosotros abordemos diferentes conceptos básicos para poder entender en qué consiste la inyectología, qué métodos se utilizan para ejercer este procedimiento y qué conceptos básicos nosotros tenemos para poder pues aprender como tal esta rama de la enfermería, por decirlo así. Entonces, listo. Entonces, hablamos primero el concepto de qué es una inyección, y cuando hablamos de qué es una inyección, se entiende por la introducción de un líquido como medicamento o una sustancia terapéutica, ¿sí? A través de una aguja con propósitos terapéuticos. ¿Listo? ¿Qué significa propósito terapéutico? Significa que es el objetivo, ¿sí?, en el cual se utiliza este procedimiento, esta inyección, es para ejercer un efecto en el organismo. ¿Qué es el organismo? Nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, al yo inyectar un líquido o una sustancia a nuestro cuerpo, ¿para qué yo quiero que se inyecte este líquido o esta sustancia? Para ejercer un efecto terapéutico. Y ya hablamos que un efecto terapéutico significa un efecto que por medio de nuestro organismo va a responder para ejercer un cambio en nuestro organismo. ¿Listo? En este caso, pues si lo hablamos de medicamentos, ya sea de pronto un medicamento para el dolor, el efecto terapéutico es quitar el dolor. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de inyectología, es una rama importante o una acción que se hace principalmente los profesionales de enfermería o el área de la salud, que involucra la administración de medicamentos y sustancias terapéuticas mediante inyecciones. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de inyección, ya hablamos que es la introducción de un líquido, ¿sí?, como medicamento hacia el cuerpo. ¿Listo? Pero
¿cuál es el medio de transporte o qué es lo que yo necesito para que este procedimiento se ejerza? Es un instrumento médico que nosotros tenemos, que nosotros llamamos jeringa. Creo que la mayoría de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, así no tengamos, por ejemplo, contacto, no tengamos, eh, sí, por decirlo así, contacto con el área de la salud, sabemos que es una jeringa. Y la jeringa es prácticamente nuestra mano derecha de aquí en adelante para nosotros poder ejercer eh, esta acción que es la inyección. ¿Listo? Bueno, entonces prácticamente si ya sabemos qué es inyección y qué es inyectología, es una técnica así que va a permitir la absorción y una acción más directa de medicamentos al organismo. Recordemos que los medicamentos, como todos sabemos, existen medicamentos que se administran por forma oral. ¿Qué significa que por forma oral? Por nuestro medio, nuestro sistema digestivo, ya sea por la boca, pasa por el esófago, el estómago, se utiliza, pues nuestro cuerpo hace una serie de cambios químicos y de metabolismo para que ese medicamento llegue a la sangre y pueda ejercer esa acción. Pero ¿qué pasa con la inyectología o qué pasa con la parte de la inyección? Que nosotros nos saltamos, ¿sí? Esa parte de la absorción por toda la parte gastrointestinal y este medicamento va a llegar más rápido al torrente sanguíneo, ¿listo? Entonces, como una vía, ¿sí? Que nosotros optamos como para que tenga un efecto aún más preciso y un efecto más rápido, ¿sí? Y para eso, pues necesitamos un procedimiento que es la inyección, ¿listo? Eh, entonces, en esta gráfica, que por ejemplo tenemos acá, quería mostrarles, perdón, que existen diferentes formas de cómo nosotros administramos un medicamento. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica podemos ver que la parte del vertical, ahí nos habla sobre la concentración del medicamento o de la sustancia en nuestra sangre, y en la parte horizontal hablamos de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto para poder analizar y poder entender esta gráfica? Que existe un nivel de concentración en nuestra sangre y este va cambiando a medida del tiempo. ¿Listo? Entonces, iniciamos con la administración de medicamentos intravenosos. Aquí podemos observar, ¿sí? Que en poco tiempo, si tal vez de forma inmediata, tenemos alta concentración de medicamento en la sangre. ¿Listo? Mientras que en la intramuscular debe pasar un tiempo, más o menos unos 15 a 30 minutos, para que llegue a la sangre, pero sigue teniendo un pico no mayor, no igual al de la intravenosa, que es directamente en la sangre, sino que en la intramuscular, que va directamente al músculo, eso lo vamos a ver más adelante, tiene un pico y no tan alto como la intravenosa, pero entonces este también va a disminuir con el tiempo. Ya acá vemos la oral. Mira, la oral va acá después de la intramuscular, que es una vía de administración que se demora más, ¿cierto? Se demora aún más en absorberse. Los niveles de concentración del medicamento no son tan altos porque eh, hay bastantes mecanismos como por ejemplo el primer paso y diferentes cosas en nuestro organismo que hace que el medicamento se excrete y hace que no lleguen tan altos los niveles como es la vía intravenosa o la vía intramuscular. ¿Qué es vía intravenosa? Directamente en la vena o directamente en la sangre. Intramuscular es inyectar en el músculo. ¿Listo? Que esas vías las vamos a ver más adelante. Y acá por último vemos la rectal, que es una vía no tan usada, pero esta vía pues prácticamente se usa en casos muy específicos, pero en esta gráfica nos No, qué muestra que las pena. concentraciones, señor. No se está pasando la diapositiva. No se ve completa, o sea, la imagen no se ve completa la gráfica. Ok. O sea, se ve encima de la presentación. Exacto, sí. Sí, la gráfica es así. No, no, ese no es que no esté completa, es así de pequeñita. Es que es una imagen recortada que solamente se ven esas cuatro vías, pero no he pasado ninguna presentación más. Solamente la estaba explicando como para que ustedes entendieran la diferencia entre las diferentes vías con respecto a la concentración con el medicamento. ¿Listo? Entonces, en conclusión, para ya saltarnos entonces esta partecita, ¿qué quiere decir? Que el medicamento que se utiliza, ya sea
inyectado, ¿sí? Dentro del músculo o directamente de la vena, va a tener mayor concentración en sangre que en comparación que por vía oral, que es la ingestión de un medicamento por la boca. ¿Listo? Ahora sí, ya pasé la diapositiva. Entonces, pero hago un paréntesis, jefe. Lo que pasa es que como yo tengo bastantes animaciones en las diapositivas, por ejemplo, diferentes imágenes, se me hace complicada pasarles a un PDF porque quedarían las imágenes encima. Entonces, ¿Todo se ve pues bien? sí, listo. De todas maneras, cualquier cosa, si no me llegan a escuchar, de una vez intervienen. Bueno, entonces, a grandes rasgos, vamos a hablar un poco de la historia de la inyectología. Bueno, entonces se dice que en la antigüedad, incluso antes de Cristo, ¿sí? Se utilizaban ya métodos rudimentarios. ¿Qué quiere decir? Métodos muy arcaicos, muy artesanales, para inyectar sustancias, ¿sí? ¿Cómo hacían esto las personas? Por medio de la aplicación de pastas como una especie de pomada y con instrumentos como por ejemplo espinas de árboles o de arbustos, las inyectaban por medio de la piel para conseguir de pronto un efecto terapéutico que era la analgesia. Ya después, con el avance de la medicina en el siglo XIX, existían unos tipos de agujas que eran metálicas, que eran multiusos, ¿sí? Que eran más grandes que las que conocemos, ya ahorita les muestro las imágenes, con su aguja un poco más miedosa, por decirlo así, y estas se tenían que hervir o esterilizar, porque cuando el concepto de esterilización no estaba como tan eh, posicionado como lo tenemos ahorita, sino que antes la desinfección era por medio de hervir, ¿sí? O sea, hervir por medio de agua. Y ahí pues utilizaban nuevamente esa aguja para diferentes personas y pues esto alzaba más el riesgo de infección. Ya a lo largo del siglo XIX, que fue el siglo pasado y pues ya tenemos lo que son las agujas desechables. Mire, por ejemplo, esta imagen, básicamente era como las pastas que ellos hacían y con eso podían inyectar, o sea, por medio de agujas, perdón, de espinas, se inyectaban el medicamento. Y acá tenemos una jeringa del siglo XIX, como pueden observar, en el lado derecho. Esta jeringa, pues, era multiusos, por decirlo así, se utilizaba para diferentes personas y diferentes usos. Y actualmente conocemos la jeringa que estamos observando en la pantalla, que es la jeringa desechable, que es un solo uso, y ya vamos a hablar de las diferentes partes que tienen esta jeringa. ¿Listo? Bueno, entonces, como pueden observar, no voy a entrar a fondo porque lo que voy a decir prácticamente es esto. Voy a acercar un poquito. ¿Me confirman si acerqué la pantalla? Pueden observar mejor. Ok, listo. Entonces, acá se está observando pues, la jeringa que tenemos actual y esta jeringa consta de unas partes específicas y cada parte pues tiene una función específica. Por lo general las agujas, casi todas, no todas, tienen acá, perdón, las jeringas casi todas tienen como que la opción para poder cambiar la aguja. Hay algunas jeringas que solamente tienen como por decirlo así, la aguja eh, ya como tal instalada y no se puede desarmar, pero la mayoría de las jeringas tienen la opción de quitar la aguja. ¿Listo? Entonces podemos observar acá la aguja. La aguja tiene diferentes calibres, que es calibres grosor. Entonces ya vamos más adelante a decir para qué sirve cada tipo de aguja. Esta es la aguja. La aguja siempre va recubierta, ¿sí? Por otro instrumento que se llama capuchón, ¿sí? Y esto es muy importante que nosotros pues tengamos en cuenta al momento de participar en este curso, que nosotros nos grabemos estos partecitas, estos conceptos, como para que nosotros al momento de estar en una situación de que tengamos que inyectar, pues si nos dicen el capuchón, que es la aguja, pues
uno ya más o menos sabe a qué se refiere. Entonces hablamos de capuchón a la parte que recubre la aguja y la aguja a la parte pues metálica con filo, que es la que se va a introducir como tal dentro de los tejidos de la persona, ya sea la piel o el músculo o el tejido subcutáneo. ¿Listo? Acá esta parte que vemos de color verde, que pues depende de la aguja, cambia el color y depende del calibre, se llama pivote o cono, que es una parte donde nosotros vamos a encajar como tal la aguja. ¿Listo? Y esta parte me gusta mucho explicar, ¿sí? Este pistón de hule, esta parte que estoy señalando acá, me confirman si aparece la manito, porque yo estoy señalando y señalando, pero no Sí, sé se si... aparece. ¿Sí? Ah, bueno, listo, perfecto. Sí, sí aparece. Ah, listo. Esta parte que yo estoy señalando se llama pistón de hule. ¿Qué función específica tiene el pistón de hule? Medir el medicamento. Y gracias a esto, medir el volumen del medicamento. Y gracias a esto, yo puedo determinar qué tanto volumen y qué tanta dosis puedo administrarle al paciente. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo medir esto? Por medio de desplazando acá el émbolo se llama este cilindro que está dentro del tubo de la jeringa, ¿sí? Lo podemos desplazar y a medida que nosotros absorbamos, ¿sí? Podemos medir cuánto queramos, ¿sí? 0.5, 1, 1.5. ¿Con cuál extremidad es la que yo voy a medir? Con esta de acá, nunca con la de atrás. ¿Sí me hago entender? O sea, el pivote es gruesito, ¿sí? Mire, como usted no puede, es grueso, ¿sí? ¿Dónde yo voy a marcar la medida? En la parte superior del pivote, en la que yo estoy marcando, más no en la parte inferior. Porque a veces es el error común que si, por ejemplo, yo quiero un CC, voy a desplazar el émbolo hacia atrás y señalo un CC con la parte trasera del pistón de hule, ¿sí? Entonces ahí prácticamente me le robo volumen al medicamento. Entonces, para tenerlo en cuenta, siempre vamos a medir con la parte superior del pistón de hule. Y acá tenemos algo que se llama tubo cilindro, que toda jeringa tiene unas medidas. Hay bastantes tipos de jeringa y esas las vamos a ver más adelante. Cada tipo de jeringa tiene una función. ¿Por qué? Ustedes me dicen, hay unas más grandes, unas más pequeñas, ¿sí? O sea, ¿para qué? Porque resulta y pasa que las jeringas más pequeñas, por ejemplo, las de 2 cc, estas de 3 cc, estas pequeñas, relativamente pequeñas, 2 cc, incluso las de 1 cc, tienen más milimetrado y más precisas las medidas, mientras que las jeringas más grandecitas, que son, por ejemplo, las de 5 cc o 10 cc, las medidas no son tan precisas porque vamos a manejar volúmenes más grandes. Entonces, es diferente los tipos de jeringas que existen y esto me va a permitir saber escoger cuál jeringa es la que yo voy a utilizar. Por ejemplo, si yo voy a utilizar un medicamento que me pidieron el favor, que tengo que ir a poner 3 unidades de insulina, que es prácticamente algo muy mínimo, mientras que voy a aplicar un diclofenalco, que por lo general el diclofenalco tiene 3 cc, ¿sí? Entonces yo ahí la misma jeringa, en esos dos casos, no la puedo utilizar. ¿Por qué? Porque si yo voy a utilizar o voy a medir la insulina con una jeringa de 3 cc, prácticamente las unidades son 1 cc dividido en 100, ¿cierto? Entonces sería dividir en cada rayita 10. Entonces me vuelvo loco y no soy capaz de dar la dosis precisa. Entonces, mientras que el diclofenaco me dice hay 3 cc, pues los 3 cc los voy a inyectar. ¿Listo? O lo 1 cc, porque hay diclofenacos que vienen de 1 cc, de 2 cc. Entonces, para eso es que uno tiene que escoger el tipo de la jeringa dependiendo del volumen o para qué yo la voy a utilizar. ¿Listo? Y por último tenemos acá que es el émbolo, que este ya creo que lo había nombrado anteriormente. Este émbolo es la parte móvil, la parte móvil de la jeringa, y ese es el que me va a permitir la succión o la expulsión del líquido. ¿Listo? Va a trabajar con presión negativa, con presión positiva, y esto me va a ayudar a que yo pueda absorber el líquido para envasarlo y expulsar el líquido para introducirlo al cuerpo humano. ¿Listo?
esa es la función del émbolo prácticamente. Es súper importante. ¿Listo? Para la próxima clase, me interesaría que todos traigamos una jeringuita y la manipulemos para pues que este aprendizaje que yo di acá de las partes, cómo se utiliza, para que nosotros la pongamos a prueba y pues no nos perdamos tanto. ¿Listo? Entonces, traemos una jeringuita y entre todos vamos a manipularla. Eso sí, pues obviamente no nos vamos a apoyar ni nada de eso. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar de los tipos de inyecciones y ya más adelante vamos a hablar sobre, espérame un momento. Los tipos de inyecciones, para que ustedes tengan en cuenta que, pues, inyectar no tan solo va en una sola parte del cuerpo, no tan solo va en una sola técnica, sino que existen diferentes tipos de, de inyección, ¿sí? Y que no todos los medicamentos sirven por cada tipo de inyección. ¿Listo? Entonces, vamos a tener como un concepto más amplio en este sentido. Entonces, vamos a iniciar por las inyecciones intramusculares. ¿Alguien de por acá me puede decir para ustedes qué es intramuscular, la palabra? Así sin ver. No los veo, espera a ver si los puedo observar acá. Que va dentro del músculo, ¿no? Exactamente, va O que va al dentro músculo. del músculo. Va dentro del Pasa músculo. todas las capas de piel, ¿sí? Exactamente, ya fue un concepto un poco más amplio. Pasa todas A las 90 capas de la grados. piel que se la a 90, muy bien. Entonces, eso significa intramuscular. Entonces, como ustedes lo dijeron, ¿qué significa una inyección intramuscular? Es un tipo de inyección que se aplica en el músculo. ¿Listo? ¿Y dónde es la función y es la más común? Yo creo que después de esto, ustedes como que van a tener la posibilidad creo que en el 90% de los casos, de inyectar va a ser intramuscular. Es la vía más opcional, la menos peligrosa, la que tiene menos efectos secundarios, la que casi todos los medicamentos se pueden inyectar por ahí y es como la vía más segura para las personas que no somos de la salud y que podemos hacer este procedimiento en un domicilio, ¿sí? Es como la más segura. Entonces, como usted lo decían, va directamente al músculo y necesita de unas zonas específicas para poder inyectar. No ustedes pueden inyectar, bueno, acá hay músculo, pum, lo voy a inyectar, no. Porque resulta y pasa que nuestro cuerpo humano, ¿sí? Dentro de los músculos, dependiendo de la zona del cuerpo, van a pasar nervios y van a pasar vasos sanguíneos y van a pasar diferentes, sobre todo nervios, vasos sanguíneos y estructuras óseas que ustedes, pues, al momento de inyectar pueden lastimar y pueden generarle una lesión al paciente. Entonces, ustedes siempre hay unas zonas específicas donde ahí es donde el riesgo es mínimo para provocar una lesión al paciente. ¿Listo? Entonces, en la parte intramuscular, ¿en qué parte es más común y más segura para poder inyectar? El deltoides, que es la parte más abajo del hombro, por la parte lateral del brazo. Ya ahorita les muestro una imagen. El glúteo y el muslo, que es lo que nosotros llamamos la pierna, ¿cierto? Esas son como los sitios más comunes y más seguros para nosotros poder inyectar. Resulta que cada músculo es muy diferente el glúteo, es muy diferente el muslo y es muy diferente el deltoides. El músculo que recibe más líquido es el glúteo, mientras que el músculo y el deltoides reciben menos líquidos al ser al ser más compacto. Entonces, por esos diferentes tipos de volumen al momento de yo inyectar en cada zona, que ahorita ya las vamos a ver con detalle. Existen las inyecciones subcutáneas que ahora les quiero volver a preguntar que para ustedes qué significa la palabra subcutáneo. Ahorita ya me lo dijeron muy bien, intramuscular y ahora subcutáneo. Vamos a La ver por acá. subcutánea no es la que va debajo de la piel, de las tres pieles que tenemos.
Muy bien, sí. Subcutáneo va debajo de las tres capas de la piel, ¿sí? En específicamente, bueno, sí, me dijo una pista debajo de las placas, pero existe esa zona, ¿cómo se llama? No, bueno. Eh, sí, es verdad, las tres capas de la piel y esa zona, ¿Cómo se después llama? de ¿El las tres tejido capas, adiposo? El tejido exactamente, se adiposo. llama tejido adiposo. Muy bien. ¿Y qué es el tejido adiposo? Ustedes dirán, ay, eso suena tan bonito. Imagínense que el tejido adiposo es la grasa que nosotros tenemos, o sea, los gorditos, ¿cierto? Entonces, el tejido subcutáneo, bueno, acá me hacen una pregunta que ¿dónde está la grasa? Pues básicamente hay unas zonas específicas de donde se puede encontrar bastante tejido adiposo y esto es más que todo por genética, ¿sí? De nosotros, ¿sí? Donde el cuerpo, donde el cuerpo almacena grasa. Recordemos que por allá la grasa es algo que el cuerpo hace cuando nosotros excedemos la ingesta, por ejemplo, comemos más calorías de las que nosotros gastamos, entonces el cuerpo, como es muy ahorrador, pues las ahorra por, por grasa. Sí, señora, la hipodermis es es la grasa. Sí, también se puede llamar, el tejido subcutáneo también tiene ese nombre, hipodermis. Eh, entonces, la grasa se almacena más que todo en la parte abdominal, ¿sí? En la parte de los muslos y en la parte lateral de los brazos. Ese es donde más tenemos nosotros como tal tejido adiposo o la grasa que nosotros llamamos. Y entrando ya en materia de qué es la inyección subcutánea, la inyección subcutánea se utiliza para medicamentos específicos que requieren una acción más prolongada. ¿Qué significa esto? La intramuscular es para medicamentos que requieren una acción rápida. ¿Listo? Rápida, de una, segura, listo. Mientras que la subcutánea se utiliza para medicamentos que se requieran que su acción esté prolongada por bastante tiempo, sí, bastante tiempo, alrededor de unas 18 a 24 horas en nuestra sangre. Por eso es que la insulina, las heparinas se colocan por esta vía porque necesitamos que el cuerpo tenga insulina por bastante tiempo y no por un pico y vuelve y se nos elimine. ¿Por qué creen ustedes que el tejido subcutáneo, la inyección del tejido subcutáneo se va a prolongar más el efecto terapéutico? Esto es debido a que en el tejido subcutáneo hay pocos vasos sanguíneos. Hay pocos vasos sanguíneos y estos vasos sanguíneos son los que en fin de cuentas me van a ayudar a absorber el medicamento a la sangre, el torrente sanguíneo. Si hay pocos vasos sanguíneos, pues este proceso de absorción se va a hacer más lento y eso es lo que nosotros queremos, que el medicamento se absorba lento para que su acción sea más prolongada. Pero ojo, al ser pobre en vasos sanguíneos es un tejido que no resiste grandes volúmenes, o sea, grande líquido, bastante líquido. ¿Sí? Entonces siempre las inyecciones subcutáneas por lo general no van a ser mayores a un cc en volumen, ¿sí? Incluso en algunas literaturas van a encontrar que la subcutánea va hasta menos de un cc, ¿sí? Pero en mi experiencia clínica siempre las inyecciones subcutáneas casi nunca superan el cc de volumen, ya que pues el tejido subcutáneo no soporta grandes cantidades, porque si le inyectáramos más de un cc, esto puede perjudicar al paciente y puede generar un efecto, un efecto secundario, como por ejemplo un quiste o cosas así. Listo. Entonces, ay, perdón, espera. ¿Están viendo la presentación en estos momentos? Sí, señor. Gracias. Entonces ya llevamos dos vías, dos tipos de inyección, ¿cierto? La intramuscular, que ustedes me dijeron que iba dentro del músculo, y la subcutánea, que va dentro del tejido subcutáneo. Ahorita no les voy a preguntar ni ángulos, ni tipos de jeringa, ni nada de eso. Solamente quiero que tengan ese concepto intramuscular músculo
subcutánea, tejido graso o tejido subcutáneo o hipodermis, por allá una compañera no lo dijo. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Que una, la intramuscular, la absorción es más rápida, más o menos de 15 minutos a 30 minutos al torrente sanguíneo y su efecto es más preciso, pero su efecto prolongado es más corto, porque la persona, por lo general, las inyecciones intramusculares tienen una vida media de 4 a 6 horas de efecto, ¿sí? Mientras que las inyecciones subcutáneas, la absorción es más lenta, por lo que hay pocos vasos sanguíneos, y añadido a eso, su efecto terapéutico es mucho más prolongado debido a su absorción lenta, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre esas dos. ¿Listo? Mire, acá tenemos la imagen del tejido de la inyección intramuscular y por allá nos dijeron que atravesaba las 3 capas de la piel, que entre esas está la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo, también llamado hipodermis, y finalmente llega al músculo. Por lógica, si nosotros queremos llegar a algo más profundo, tiene que ser más derecho, ¿no? Entonces, por eso por allá nos hablaban que 90 grados, y eso está muy bien. Mientras que la inyección de subcutánea, como va a una capa más cerca o una capa más superficial, más cerca a la superficie o más superficial, pues obviamente no tenemos que introducir la aguja de ese ángulo, sino que va a ángulo de 45 grados, pero ojo, no siempre va a 45 grados. Ya más adelante les voy a explicar por qué. Va a llegar a este tejido que se llama tejido subcutáneo, o sea, va a llegar antes del músculo. ¿Listo? Entonces, esos son los dos tipos de administración. Ahora vamos a hablar con las inyecciones intravenosas. Listo. Intravenosa, como ustedes pueden decir, su mismo nombre lo dice, es una inyección que va directamente a la vena, ¿sí? Al vaso sanguíneo, ¿sí? Y esto prácticamente exacto a las venas, muy bien, y sobre todo a las venas superficiales, ¿listo? Porque yo, por ejemplo, no voy a poder inyectar una vena que yo no la pueda ver, ¿sí? Bueno, eso lo podemos dejarlo a los profesionales, bueno, a nosotros profesionales que uno ya de la anatomía, de la sala, el derecho al revés, uno dice, aquí está la vena y pum, uno la coge. Pero para nosotros que estamos haciendo un curso de inyectología, pues es recomendable la vena que yo pueda ver, la más superficial. ¿Listo? ¿Para qué? Para inyectar este medicamento directamente al torrente sanguíneo. Mire, yo por lo menos, yo no soy amigo de este tipo de vía de administración a menos de que el paciente me esté en paro y que el paciente está con todos los insumos, toda la tecnología para poder reanimar a ese paciente. Sí, pero yo nunca voy a hacer esta inyección en la casa de un paciente, ni siquiera en otro sitio. ¿Por qué? Porque como nosotros vimos la gráfica anterior, ¿qué pasa con la intravenosa? Alguien que me diga con la gráfica que yo expliqué anteriormente qué pasa con la intravenosa o qué entendieron. Por acá muestro otra vez la gráfica. Mírela. En la La acción es intravenosa. más rápida, la acción es más rápida, pero el efecto es más rápido, pero se acaba rápido el efecto. Es más rápido, sí, puede eliminarse más rápido, pero la concentración es máxima. O sea, si yo le administro al paciente esta dosis es la que llega al torrente sanguíneo. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que si yo le voy a inyectar todo y que la concentración va a llegar de manera inmediata al torrente sanguíneo, pues el paciente va a estar más propenso a efectos secundarios e incluso a efectos adversos, ¿sí? Entonces, ay, no, eso pásele una metoclopramida directa porque me va a hacer más rápido que si me la ponen intramuscular. La metoclopramida es para el vómito o para el mareo, es un antiemético. Entonces, ¿qué pasa? Yo le puedo poner la metoclopramida intravenosa, pero ¿qué va a tener el paciente? Efecto espiramidal, el paciente va a tener
delirio de persecución, incluso puede tener nistagmus o torcer sus extremidades. O sea, es un efecto que uno ve y uno dice, uy, ¿qué fue lo que le pasó? Precisamente por eso, ¿sí? Las inyecciones intravenosas déjenlo más para las profesionales de salud. Si aquí de pronto hay un profesional de salud, uno, bueno, ya sabe a qué yo me refiero. Si no, no lo toquemos porque es una vía de administración muy delicada y que requiere bastante experticia y bastante conocimiento de farmacología para poderla utilizar. La vía más segura, si yo quiero, por ejemplo, dolor de cabeza, si tengo muchísimo dolor de cabeza, pues ¿para qué me quedo en la casa? Vaya al hospital. Le dice usted a la persona que usted va a atender. De pronto, ahí no aplíqueme una inyección, que tengo mucho dolor de cabeza, que no sé qué, que no sé qué. Y usted, no, pues venga, le aplico intravenosa. No, usted es mejor que vayamos a las personas que están más expertas en el tema y usted lo único que puede hacer de pronto bajo fórmula médica, aplicarle el medicamento que pues esa persona requiere, pero no intravenoso siempre porque eso requiere de una dilución del medicamento y añadido a eso requiere de un tiempo, ¿sí? Eso no es coger el medicamento, destaparlo, envasarlo e inyectarlo en la vena, jamás se puede hacer eso. Tiene que uno destapar el medicamento, inyectarlo, diluirlo con otro solvente, ya sea con solución salina, que es el más común, a un volumen preciso y a un tiempo preciso, o sea, es muy lento, ¿sí? Entonces es mejor quietica esa vía de administración. Y finalmente tenemos otra vía de administración que es la intradérmica. ¿Qué significa la intradérmica? Es fácil de aprender. Por ejemplo, yo a mis estudiantes yo les decía, ustedes no me pueden perder el parcial porque la misma palabra dice para dónde es, ¿no? Entonces, intradérmica significa dentro de la dermis, ¿cierto? Que es una capa de la piel. Es la capa más superficial de la piel. No sé si acá alguna vez se han hecho la prueba de alergia a la penicilina. ¿Alguien se la ha hecho? Nadie, de pronto. Sí, yo me la hice ya. eh, Yo. ok. Usted mismo, ¿sí? O la Sí, la mandaron la preparé y esposa de su me la hijo. apliqué yo mismo. Sí, yo mismo me la hice. Ok. Ok, listo. Entonces, es una inyección, un tipo de inyección que prácticamente no se utiliza para formas terapéuticas, que es el concepto de terapéuticos, que haga un efecto en nuestro organismo, ¿cierto? Eso es lo que hablamos al principio. Sino que estas se utilizan más que todo como para saber si la persona es alérgica a algún medicamento o en otros casos para vacunas. No sé si de pronto hayan visto que todos tenemos para una cicatriz así toda en la piel, que esa vacuna fue la de la BCG que nos aplicaron por allá cuando estábamos recién nacidos y esa va intradérmica también. Algunas vacunas también sirve esta vía de administración. De lo contrario, para administrar medicamentos, no. Esto no sirve para efectos terapéuticos, solamente se utiliza para vacunas, pruebas de alergia y pruebas de sensibilidad de medicamentos. Esas tres cositas nomás. ¿Listo? Y se administra dentro de la dermis. ¿Listo? Entonces acá vamos a ver las imágenes. Esta es la, la inyección intravenosa, que aquí podemos observar que no tiene que ver con las capas de la piel, sino que va directamente a un vaso sanguíneo. ¿Listo? Y aquí se va directamente al torrente sanguíneo. Mientras que la intradérmica es en la dermis, no en la epidermis, porque es a veces que nosotros decimos, ay, no, es que esa va en la epidermis, o sea, la más superficial. No, es la del medio, la dermis. Sí, precisamente debajo de la epidermis vamos a inyectar el medicamento. ¿Cuánto volumen se requiere acá? En la intravenosa, a lo que el paciente soporte, porque es que no más en el suero, cuando nosotros nos aplican suero y nos canalizan, nos ponen hasta 5, 4, 3 bolsas de suero, entonces el volumen, o sea, la cantidad de volumen puede ser bastante porque va directamente al torrente sanguíneo, el paciente va a hacer su debida filtración de sangre y va a orinar más, bueno, etc. Mientras que la intradérmica es una porción muy, muy, muy mínima. ¿Cuánto es? 0.1 cc, o sea, ni siquiera el cc, sino que es algo muy mínimo. Yo sé que ahorita ustedes hablan de pronto de medidas y no vayan a entender algunas personas, pero ya ahorita en otra clase vamos a ver las medidas de conversión, que es un cc, que es un miligramo, que es un gramo, para que ustedes tengan como que un poquito más de conocimiento de esto. Entonces, la inyección intradérmica es muy pequeña, el volumen que se administra y simplemente es para sensibilidad de medicamentos y algunas vacunas como la BCG, ¿listo? Mientras que la intravenosa sí es para bastantes tipos de medicamentos
para transfusiones sanguíneas, también se utiliza para administración de fluidoterapia, o sea, para que nos den suero para hidratarnos, ¿sí? Y demás, ¿listo? Mire, esto es lo que les quería mostrar, que en la intradérmica se aplica es con este tipo de aguja, que este tipo de aguja se llama la de 1 cc o también llama aguja de insulina. Y se administra 0.1 cc prácticamente. Esto, lo que estoy señalando es lo que se administra. Se administra muy superficial con el fin de mostrar, de realizar esta pápula, se llama así técnicamente pápula, pero es como lo que nosotros conocemos a nivel coloquial como una brencha, ¿no? Que dicen así. Entonces prácticamente se administra el medicamento, ¿sí? Y se tiene que realizar o se tiene que hacer esta pápula. ¿Para qué? Para poder observar en la periferia de la pápula si existe eritema, o sea, enrojecimiento o algún tipo de alergia y poder saber si el paciente es alérgico o no a ese medicamento. ¿Listo? Esa inyección duele muchísimo, la verdad. Eso siempre arde bastante. Listo. Ahora, vamos a hablar de las complicaciones a grandes rasgos de lo que nosotros podemos observar en los diferentes tipos de inyección. ¿Listo? La principal es el dolor, pero pues prácticamente eso a todos nos va a pasar. ¿Sí? Entre ellas está el sangrado, hematomas. Para los que de pronto no saben qué es un hematoma es el morado que nosotros llamamos, ¿no? ¿Sí? El morado. Infecciones locales o sistémicas. ¿Qué significa una infección? Pues el acceso de un germen o de una bacteria, ¿sí? A nuestro cuerpo puede provocar una infección. Pero esta, pues prácticamente, esta infección ya sea local, como por ejemplo un absceso, o sistémica, que sea en todo el cuerpo, se va a prevenir con la técnica que yo utilice, que eso lo vamos a ver más adelante, cómo nosotros lavamos las manos, cómo tenemos que desinfectar el sitio, cómo debemos desinfectar el lugar donde preparo los medicamentos y cómo preparo la piel del paciente también. ¿Qué parece? ¿Cómo yo voy a prevenir estas principales complicaciones? Ah, bueno, entonces acá existen otras que son las alergias, que eso ya depende del medicamento y es muy importante en los 10 correctos preguntarle al paciente si es alérgico a algún medicamento antes de yo administrar. ¿Listo? Es muy importante que ustedes. El daño tisular, cuando hablamos de tisular, hablamos de tejido. Entonces significa que prácticamente daño el tejido con cualquier cosita. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo voy a prevenir estas complicaciones? Prácticamente el seguimiento riguroso de la asepsia. Cuando hablamos de asepsia, ese concepto se los dejo de tarea, pero se los voy a hablar a grandes rasgos. Es todo las medidas y las acciones que yo hago con el fin de prevenir la contaminación y transportarle la contaminación y poder yo ser puente de entrada para un germen hacia el paciente. Es prácticamente todas esas acciones que yo hago como lavado de manos, como limpieza de la piel, desinfección de la piel, la desinfección del sitio de preparación del medicamento y demás. Eso se llama las pautas de asepsia. Ese concepto es muy bueno que de pronto lo amplíen de manera autónoma y empiecen como que a investigar qué es asepsia y cómo yo lo puedo aplicar. La identificación temprana de cualquier signo de complicación y la aplicación de medidas correctivas inmediatas. Entonces, si el paciente me presentó no, es que después del medicamento empecé a presentar dolor de cabeza, vómito, no veo bien, empiezo como a tener dificultad para poder respirar, eso es vigilar al paciente. ¿Sí? Entonces, detectar todo lo anormal después de la administración para poder usted actuar. Yo sé que ustedes de pronto van a decir, ay, no, pero yo cómo actúo. El actuar es usted no dejar ir a la persona, listo, le apliqué la inyección, vaya, chao. No, el actuar es, espéreme 10 minuticos, siéntese acá para ver usted que de pronto si pueda presentar alguna complicación y poder actuar de llevarla a un centro médico, ¿cierto? Entonces es muy importante eso también al paciente, pues vigilarlo después de la administración del medicamento. ¿Listo? Bueno, esa es la breve introducción a la inyectología. ¿Cuántos minutos nos quedan? 13 minuticos. Podemos abordar algo pequeño. Mientras, bueno, voy a dejar de compartir. Mientras busco acá
para entrar en otro temita, para terminar los 13 minuticos. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Bueno, estos 10 minuticos que nos quedan, me gustaría hacerles una breve introducción sobre el próximo tema de este curso, que es la anatomía y fisiología de la piel, ¿sí? Porque nosotros al momento de inyectar necesitamos saber las partes del cuerpo, ¿cierto? Entonces necesitamos nosotros abordar diferentes conceptos y conocimientos para nosotros poder hacer este procedimiento de inyección. Entonces hablamos que la piel y los músculos son estructuras anatómicas, ¿sí? Que desempeñan un proceso en diferentes procesos de nuestro organismo y es crucial para nosotros aprenderlos para nosotros ejercer un proceso de inyección, ¿cierto? Para nosotros comprender esto necesitamos saber los tipos de capas de la piel y esas las que nosotros vamos a ver en este tiempo que nos queda. ¿Listo? Entonces vamos a ver primero lo que es la anatomía de la piel. Y la anatomía de la piel prácticamente se divide en 3 capas fundamentales: la epidermis, la dermis y la hipodermis, también llamada endodermis o también llamado tejido subcutáneo. Es la que tiene más sobrenombres, no mentiras, es la que tiene como más nombres. Pero desde que sepan uno, con eso está bien. Entonces, ¿qué es la epidermis? Es la capa más externa de la piel y está formada por células epiteliales estratificadas. Bueno, eso es un concepto muy amplio, de pronto para algunas personas. Pero, ¿qué quiere decir estas células epiteliales? Son las células que prácticamente están compuestas por queratina y nos ayuda, queratina y queratinocitos, que nos ayudan a proteger la piel de las fuentes de los eventos externos. ¿Ustedes alguna vez en su vida han tenido como que eso de que uno se escaspa? O bueno, que cuando uno le salen los cueritos de las uñas, todas esas cositas así como uno dice, ay, me salió el cuerito, ay, no, que esto es... Yo creo que la mayoría nos ha pasado eso, ¿cierto? Ese cuerito o esa telita que se nos va, esa es la epidermis. Es una telita muy delgada de la piel y prácticamente es la que recubre toda nuestra piel, ¿sí? Entonces, esa es prácticamente la epidermis, esa telita, ¿sí? Ese tejido que nosotros a veces podemos observar cuando a veces se nos levanta o por una lesión o en las uñas o diferentes cosas. Eso es la epidermis. Mientras que la dermis es la que se encuentra debajo de ese cuerito. Yo hablo con términos un poco no técnicos, pues porque pues no sé si todos manejen los términos técnicos, pero yo creo que algunas personas no, ¿no? Entonces, como para que me entiendan a qué me refiero. Mientras que la dermis es ese tejido o esa capa de la piel que va debajo de esa telita o ese tejido que yo les acabé de mencionar. Y la dermis aquí ya juega un papel más importante porque esta es la capa más gruesa de la piel, ¿sí? La más gruesa porque ahí ya va a tener diferentes funciones. Ahí ya están los vasos sanguíneos. Para los que no saben qué son los vasos sanguíneos existen 2 tipos principales de vasos sanguíneos, que son las arterias y las venas, ¿cierto? Que su principal función es transportar sangre, ¿cierto? Entonces, en la dermis hay vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas. ¿Qué es una terminación nerviosa? Es un nervio, lo que nosotros llamamos nervio, está compuesto de neuronas y nos ayuda a la sensibilidad, ¿sí? A poder sentir el dolor, para poder sentir la termorregulación, si es caliente, frío, tibio, ¿sí? Toda esa parte es gracias a las terminaciones nerviosas que nosotros tenemos. Folículos pilosos es donde nace el vello, ¿sí? El pelito. Glándulas sudoríparas, que es donde por medio de unas glándulas que es por medio de nosotros sudamos, y eso es un mecanismo que tiene la piel de termorregulación, poder sudar, transpirar. ¿Listo? Y por último tenemos la hipodermis, que la hipodermis también llamada endodermis o también llamada tejido subcutáneo, es prácticamente la capa más profunda de la piel y pues está compuesta por tejido adiposo. Cuando hablamos de tejido adiposo hablamos de tejido graso, o sea, de grasita. ¿Para qué sirve el tejido subcutáneo? Ustedes dicen, no debería existir porque ¿para qué? No, mentiras, el tejido subcutáneo tiene
bastantes funciones específicas, que una de esas es el aislamiento térmico y es un amortiguador mecánico. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos caemos, a veces el tejido subcutáneo es el que nos protege los huesos a no fracturarnos. O si nosotros tenemos temperaturas extremas, por ejemplo, bastante frío, gracias al tejido adiposo, es el que nosotros nos va a producir calor y termorregulación interna. ¿Sí? Entonces, esas son como las funciones de la hipodermis. Y acá, en este dibujo, está más claro lo que acabo de mencionar. Entonces, capa más superficial, epidermis, ¿cierto? La epidermis era la que nosotros decíamos que era la telita que a veces nosotros podemos observar, ¿sí? Es la capa más fina, está compuesta por queratinocitos, que ¿para qué sirve? Para podernos proteger de bastantes cosas de la parte externa, como bacterias, como agentes externos, ¿sí? Ya sea vivos o inertes, que nos puedan proteger. Mientras que la dermis es la capa secundaria más compleja, ¿no? Que ahí ya están las terminaciones nerviosas. Mira, acá está una glándula sudorípara, acá están los nervios, ¿cierto? Los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces es como la parte más compleja de la piel. Y la última capita es ¿cuál? La endodermis, que la endodermis es prácticamente el tejido subcutáneo y ahí es donde se aloja el tejido adiposo, que es el mismo tejido subcutáneo, valga la redundancia, y nos va a ayudar como aislamiento térmico, como amortiguador mecánico, reserva energética del cuerpo, porque el cuerpo, como es muy ahorrador, ¿sí? Todo lo que nosotros comamos de más, él lo ahorra en tejido graso, por eso es que si comemos nos engordamos, pero el cuerpo lo hace con el fin de nosotros, como él todavía está programado como la época por allá de la era de hielo, que era las personas comían comían bastante y duraban 15 días sin comer, ¿sí? Entonces, por eso es que el cuerpo todavía funciona de esa forma, ¿sí? Entonces, el cuerpo piensa que nosotros vamos a comer y vamos a dejar un tiempo en ayuno y es de ayuno, o sea, sin comer, y esa va a ser nuestra fuente de energía. Para eso es el tejido adiposo también, como una reserva energética. ¿Alguna duda o pregunta hasta el momento? De las capas de la piel. Bueno, entonces, Todo claro hasta aquí el ya momento. para... Sí, muy claro. Bueno, entonces voy a dejar de compartir porque ya viene la anatomía de los músculos y esa sí es un poco más extensa y la dejamos para la próxima clase. Ay, ¿qué pasó acá? Bueno, entonces, ¿cuál es la capa media de la piel? Alguien que me la cosa, la que va de segunda de la piel, alguien que me la pueda contestar de las que acabé de nombrar. Dermis. La La segunda dermis. capa, la dermis, muy bien, la dermis. Y la capa más profunda de la piel. Mire, la señora Doris está que habla, pero tiene el micrófono apagado. Endodermis. La hipodermis. Endodermis. Y exacto, endodermis, hipodermis o tejido subcutáneo. Muy bien. Si yo les digo que hay que administrar un medicamento, el paciente se necesita pasarle un medicamento, pero ese medicamento lo necesito que dure por bastante tiempo y que la acción no se me acorte en menos de 18 horas, ¿cuál vía de administración sería? Subcutánea. Muy bien, la subcutánea. Si quiero un medicamento de acción inmediata, pero tiene más riesgos de efectos secundarios, ¿cuál sería? Intravenosa. No sé. La Intravenosa. intravenosa, muy bien. ¿Cuál es la vía de administración más segura? ¿Sí? Más segura y también de efecto rápido, alrededor de 15 a 30 minutos. Intramuscular. La intramuscular, muy bien. Muy bien. Entonces, exacto. Entonces, muy bien. Ese era como que el quiz que les tenía. Pero muy bien porque estuvieron muy atentos y atentas a la clase. Listo, con esto ya creo que ya son las 5.
Sí, 59. Bueno, la próxima clase de tarea, les quiero decir que traigan una jeringa, no importa, cualquiera, y vamos a hacer antes de iniciar la clase de anatomía, vamos a como que a recordar las partes que dije hoy, sí, porque pues la verdad no los conocía, y pues yo por mí tenía que traerlas, pues se me olvidó también por parte mía. Entonces, para poder conocer las partes, y vamos a averiguar sobre el concepto de asepsia, ¿listo? Y antisepsia, se lo voy a escribir por acá. Bueno, entonces que tengan una feliz tarde. Fue un gusto poderles aportar y pues me despido. Entonces, muchas gracias por la atención. Feliz tarde. Gracias. Dios le bendiga. Muchas gracias. Muchas profesor. gracias. Feliz fin de Muchas semana. gracias. Muchas gracias. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.